Compartir también la pantalla. Hoy vamos a dar continuidad al tema que hemos estado revisando. Hemos hablado de shock. Hemos empezado haciendo una definición de qué es lo que significa shock y también cuál es la forma de diagnosticarlo, que hasta ahora hemos visto de que es una forma de diagnóstico muy sencillo si es que tomamos en cuenta la presión arterial cuando la presión está disminuida. Pero también hemos dicho de que hay tipos o hay pacientes que están choqueados, pero que no tengan hipotensión. Y esos son los pacientes que debemos identificar precozmente. También hemos visto de que cuál es la importancia del shock. Hemos visto que el shock es muy importante desde el punto de vista celular. El hecho de que no exista la posibilidad de producir energía manteniendo un metabolismo aerobio y predominando un metabolismo anaerobio es insuficiente para la necesidad, para las necesidades que tiene el metabolismo celular y eventualmente la célula disfunciona, eh, los tejidos disfuncionan y los tejidos fallan. A mayor compromiso, mayor mortalidad por daño en la producción de energía y por un metabolismo anaerobio. Por otra parte, hemos visto que existe. Perdón, disculpas. Bueno, entonces hemos visto de que la disponibilidad de oxígeno, lo que es la extracción de oxígeno y el consumo de oxígeno, son tres aspectos muy importantes para poder entender lo que es el shock. Lo vamos a entender mucho mejor cuando hablemos de gasometría y equilibrio ácido-base. Vamos a hacer un pequeño taller en la práctica sobre cómo identificar a un paciente con hipoperfusión tisular, con simplemente una gasometría arterial y una gasometría venosa. Pero entonces, no solamente la célula cumple o tiene mecanismos que tratan de mantener su energía. Estos mecanismos que son el consumo de la energía que se deposita en las mitocondrias, sino que también a nivel sistémico también tratamos de mantener el consumo o la producción de energía mediante aumento de la disponibilidad de oxígeno, modificando estas variables y también mediante lo que es el aumento de la extracción de oxígeno, que también es un mecanismo de compensación. Bueno, entonces al final esta era la parte más importante en la cual hemos quedado y es hablar sobre lo que es los mecanismos fisiopatológicos del shock. Eh, la mayoría de los libros eh, hablan de que existen cuatro tipos de shock. Nosotros lo vamos a dividir en cinco, uno de ellos lo vamos a dividir en dos. Hemos hablado de un mecanismo o un tipo de shock que es el hipovolémico, tenemos otro que es el cardiogénico, tenemos otro que es el obstructivo, tenemos otro que es el distributivo y tenemos otro que es el restrictivo. El obstructivo y el restrictivo generalmente se considera como un solo tipo de shock. Todos los tipos de shock fisiopatológicamente se van a producir por el compromiso de alguno de estos cuatro componentes: precarga, poscarga, contractilidad, tono vascular y el quinto tipo de shock que es un tipo de shock externo, ¿no? Externo a esta ecuación. Eh, sí, para hacerles recuerdo, les había mencionado que se compara a una máquina hidráulica. Una máquina hidráulica que tiene un primer compartimiento que requiere que se llene de manera completa para que pueda ingresar el contenido de este compartimiento a este otro, y este otro necesita de un pistón o de una válvula que pueda botar el contenido que la está llenando y pueda salir por este otro compartimiento. Y aquí tiene una válvula que puede abrirse o cerrarse según las necesidades. Y todo el trayecto es como una manguera que se conecta entre ambos extremos. Entonces, el primer compartimiento es precarga, el segundo es contractilidad, el tercero es poscarga. Y todo el trayecto es resistencia vascular sistémica. Y tenemos una fuerza externa a este compartimiento que puede comprimirlo
y puede evitar que se llene, la va a restringir. Entonces, los tipos de shock vamos a identificarse con sus mecanismos fisiopatológicos en, primero, aquel el cual disminuye la precarga. Situaciones que disminuyen la precarga, es decir, que disminuyen el volumen de sangre que llega hacia el corazón, eh, son los denominados tipos de shock hipovolémicos. Los tipos de shock hipovolémicos, a su vez, se pueden dividir en hipovolémico hemorrágico y no hemorrágico. Dentro del no hemorrágico tenemos a todas las pérdidas de líquido que podemos imaginar, desde pacientes hidratados por vómitos, diarrea, pacientes quemados, etcétera, que van a perder líquido. Y los hemorrágicos, generalmente traumas, hemorragias digestivas, etcétera. Dentro del tipo de shock hipovolémico, también existe un tipo de shock hipovolémico absoluto y existe otro tipo de shock hipovolémico relativo, que lo vamos a explicar mejor más adelante. Entonces aquí tenemos hasta ahora, entonces, el que disminuye precarga es hipovolémico. Hasta ahora lo estamos clasificando en hemorrágico, no hemorrágico. Situaciones que pierdan sangre, líquido y no permitan un adecuado llenado de este compartimiento, produce shock. Entonces tenemos primero el precarga. Luego tenemos el tipo de shock en el cual disminuye la contractibilidad. La precarga puede ser normal, pero este compartimiento no tiene la capacidad de ejercer una presión para poder eliminar su contenido y que pueda salir a este extremo. La contractibilidad es el mecanismo fisiopatológico del shock cardiogénico. El shock cardiogénico tiene como mecanismo fisiopatológico la disminución de su contractibilidad. Ahí tenemos generalmente las miocarditis, tenemos la insuficiencia cardíaca aguda que se presenta por alguna valvulopatía, la insuficiencia cardíaca aguda por infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca crónica en pacientes con Chagas en etapas avanzadas. Estos pacientes hacen shock cardiogénico, es decir, hacen hipoperfusión tisular, metabolismo anaerobio con poca producción de energía por una disminución de la contractibilidad. Y eventualmente la producción de poca energía va a producir disfunción celular, falla, disfunción orgánica, falla multiorgánica en estos pacientes. Luego tenemos el de la poscarga. Poscarga es el obstructivo, es una válvula que puede obstruir la salida de este contenido. Este va a ser un obstructivo. Aumentos de la poscarga ocasionan shock obstructivo. ¿Qué situaciones pueden obstruir la salida de sangre de los ventrículos? Si vemos, estos son ventrículos. ¿Sí? La salida de sangre está dada por quienes están en continuidad a ellos. El ventrículo izquierdo tiene la aorta, el ventrículo derecho tiene las arterias pulmonares. ¿Qué situaciones pueden obstruir la salida del ventrículo izquierdo? Las que comprometen la válvula aórtica, especialmente la estenosis de la válvula aórtica. Va a producir un tipo de shock que es un shock obstructivo. La estenosis de válvula aórtica, que ahora es más frecuente en personas mayores por ser un proceso degenerativo. Para el ventrículo derecho, la arteria pulmonar, ¿qué situaciones pueden aumentar la poscarga de la arteria pulmonar y dificultar la salida de sangre? Del ventrículo derecho, los coágulos, la tromboembolia pulmonar. La tromboembolia pulmonar produce shock. Sí produce shock. ¿Qué tipo de shock es? Obstructivo, por aumento de la poscarga para el ventrículo derecho. ¿Sí? Y luego ya tenemos precarga baja, disminuye contractilidad, aumenta poscarga. Y todo este trayecto, que es como una pequeña manguerita, debería mantener una tonicidad adecuada. Por algunas situaciones, generalmente inflamatorias, liberación de sustancias inflamatorias, esa tonicidad de los vasos sanguíneos va a tener trayectos que van a sufrir vasodilatación y luego van a volver a un tono normal, va a sufrir otra vez vasodilatación y va a volver a un tono normal. Entonces, todo este trayecto va a tener una imagen como de un rosario por vasodilatación en algunos segmentos y volver a su tono normal, vasodilatación, vuelve a su tono normal.
Entonces, eso va a ocasionar que en un mismo tejido exista zonas con tono normal y zonas con vasos dilatados. Entonces, eso va a ocasionar una mala distribución de sangre. La mala distribución de sangre en los tejidos produce hipoperfusión tisular. Y este tipo de shock se va a llamar distributivo por mala distribución de sangre, por vasodilatación en diferentes porciones de la vasculatura de los tejidos. Esta distributivo se va a producir por fisiopatológicamente una alteración de la resistencia vascular sistémica, que existe vasodilatación, por lo que va a haber una disminución de la resistencia vascular sistémica, porque ciertas circunstancias producen vasodilatación y va a haber este trayecto no va a ser uniforme, sino va a ser como un rosario en un mismo tejido, van a existir zonas con mala distribución de sangre y ahí está el distributivo. Dentro de los tipos de shock distributivo, ¿quiénes van a producir inflamación? Que son las que producen vasodilatación. Entonces, está el shock séptico y está el shock anafiláctico. El shock séptico, infección, produce inflamación y eso ocasiona vasodilatación de algunas partes y eso produce disminución de la resistencia vascular sistémica, mala distribución de sangre y shock distributivo. El anafiláctico igual, la reacción alérgica libera una serie de sustancias vasoactivas, vasodilatan y produce shock distributivo. Entonces, pero dentro del shock distributivo tenemos al séptico y al anafiláctico, que en su conjunto se denominan como shocks inflamatorios, los dos sépticos y anafilácticos. Entonces ya tenemos cuatro tipos de shock y el quinto tipo de shock está fuera de este circuito, está fuera de este compartimiento y es cualquier situación que pueda ejercer una presión y evite el llenado de este ventrículo. ¿Qué situaciones externas al corazón pueden apretar el ventrículo y evitar que se llene de sangre? Restringir el llenado ventricular. Principalmente son el taponamiento pericárdico, ya sea por un trauma, hemopericardio o un neumotórax hipertensivo. Por dos situaciones que pueden comprimir al pericardio, comprimir al ventrículo, evitar que se pueda llenar de manera eficiente y van a disminuir el gasto cardíaco y van a causar shock. Entonces, restricción del llenado ventricular es el mecanismo fisiopatológico del shock restrictivo. ¿Sí? No sé si en este punto tuviera alguien alguna consulta o pregunta. Esto es muy importante. Como les he venido diciendo, el shock es el tema más importante, uno de los más importantes que vemos. Y lo que quiero que quede claro son los tipos de shock y cuáles son sus mecanismos fisiopatológicos. Hipovolémico disminuye precarga. Cardiogénico disminuye contractibilidad. Obstructivo aumenta poscarga. Distributivo disminuye la resistencia vascular sistémica. Restrictivo dificulta el llenado ventricular. Restringe el llenado ventricular. Bueno, entonces ahora ya sabemos cuántos tipos de shock existen. Y a partir de ello los vamos a ir clasificando a medida que ustedes vayan conociendo los shocks. Para darles un ejemplo, darles un ejemplo. Hay un tipo de shock que es el shock del paciente quemado. ¿Qué tipo de shock será inicialmente el shock de un quemado? ¿Cuál creen que sea el shock? ¿Alguien que pueda responder? ¿Qué es lo que pierde un quemado por las quemaduras? Un shock hipovolémico, doctor. Hipovolémico no hemorrágico va a ser, ¿no? Entonces el quemado muchas veces lo diagnostican y lo anotan en el diagnóstico como un shock de un paciente quemado, que en realidad es un tipo de shock hipovolémico no hemorrágico que por las quemaduras pierde líquido y disminuye su precarga. Eventualmente pueden cambiar el quemado a partir de las 48-72 horas, ya corrigiendo la hipovolemia. ¿Qué creen que puede ocurrir con las quemaduras? Ya que pierde esa barrera que es tan importante que es la piel. ¿Qué creen que puede pasar si sigue choqueado? Es por eso que se hacen curaciones, todo. ¿Qué creen que puede pasar con una quemadura? ¿Se podrá infectar?
Entonces, se puede infectar y a partir de las 72 horas ya un paciente quemado ya no va a ser un shock hipovolémico, sino ya se piensa que es un tipo de shock séptico, porque generalmente las quemaduras van a cursar con colonización y eventualmente con sobreinfección. Entonces, así existen diferentes términos de tipos de shock. Hay el shock del paciente con pancreatitis, que igual es un tipo de shock inflamatorio. Y bueno, el neurogénico también me olvidaba, es aquel que disminuye la resistencia vascular sistémica. Este tipo de shock no es inflamatorio. Hemos dicho que dentro de los que disminuye la resistencia vascular sistémica, producen vasodilatación por inflamación, está el séptico y está el anafiláctico. Pero hay otro que no es inflamación y es la lesión de la médula a nivel cervical, que va a ocasionar que se inhiba una de las ramas del sistema nervioso autónomo y predomina el parasimpático. Si no hay simpático, predomina el parasimpático y el parasimpático produce bradicardia y produce vasodilatación. Un trauma raquimedular con lesión medular puede hacer shock, un tipo de shock que es neurogénico, y ese shock neurogénico está dentro de los shocks distributivos. Es neurogénico porque se ha eliminado el impulso del sistema simpático y solo predomina el parasimpático. Y el parasimpático va a llevar a la bradicardia y a la vasodilatación. Entonces, bueno, entonces esos son los tipos de shock. Ahora vamos a hablar de algo también muy importante, que es ahora cómo van a identificar ustedes a un paciente en shock que esté normotenso. Es muy sencillo diagnosticar el shock en paciente hipotenso. Hemos dicho que es tomar la presión menos de 90, todo con menos de 90 es shock. Y luego veremos qué tipo de shock es según los que ya conocemos. Pero cuando ya está hipotenso, veremos que miren esta clasificación del shock según los aspectos clínicos, clasifica el shock en un compensado, en un descompensado y clasifica en un irreversible. Aquí está el descompensado. Tenemos por un lado, vuelvo a compartir, tenemos por un lado el shock descompensado, el compensado, descompensado y el irreversible. De esta forma de clasificar al shock, lo que vamos a sacar es primero, el shock descompensado es aquel o cualquier tipo de shock en el cual ya se presenta hipotensión y además está asociada a acidosis metabólica progresiva por la producción de lactato. Cuando ustedes diagnostican shock por hipotensión, están diagnosticando a un paciente con shock descompensado, lo que significa que hay una etapa previa en la cual el shock estaba compensado y seguramente en esa etapa el paciente estaba normotenso y era el momento en el cual nosotros teníamos que realizar el diagnóstico. Es por eso que shock no es sinónimo de hipotensión, no es lo mismo. Es fácil utilizar la hipotensión, pero cuando la diagnosticamos por hipotensión, ya es una etapa descompensada del shock. Ya hay acidosis, ya hay metabolismo anaerobio, ya hay producción de lactato. ¿Sí? Entonces, la idea es diagnosticarlas más antes. El shock descompensado, entonces, es el que ya está hipotenso. Y el shock irreversible es aquel que, a pesar de las conductas que nosotros tomemos, se puede estabilizar, pero 24, 48 horas posteriores, la disfunción de los tejidos y de sus órganos va a continuar y eventualmente el paciente va a fallecer. Es por eso que van a ver que hay muchos pacientes, por ejemplo, los sépticos, que llegan muy comprometidos, se los puede estabilizar 1 o 2 días y luego fallecen, porque han llegado en un momento en el cual el shock era irreversible. Y vamos a poder entender mejor con la siguiente clasificación, eh, la clasificación celular de shock de Trump se llama, eh, por, ¿por qué es irreversible? Porque si yo lo diagnostico tarde, a pesar de todo lo que yo pueda realizar, ese paciente al final va a tener un mismo desenlace. Entonces, el irreversible, ya nada se puede hacer.
y descompensado, ya nos pasamos un poco. Entonces, el compensado, como su nombre lo dice, es aquel paciente normotenso y que está manteniendo su presión gracias a mecanismos de compensación. Y vamos a volver a hablar de esta ecuación y vamos a volver a recordar lo que ya hemos visto. Hemos visto con metabolismo hídrico, hemos visto con estrés, respuesta al estrés a la enfermedad, que existen mecanismos de compensación que mantienen mi presión arterial. Es el shock compensado, ¿no? Uno de esos mecanismos son neuroendocrinos. El primer sistema nervioso autónomo, el simpático. Hemos dicho que el simpático libera catecolaminas, ¿no? Libera catecolaminas para mantener mi presión y estas catecolaminas van a producir taquicardia. Aumentan frecuencia para mantener gasto y mantener presión. Producen con aumento de la contractibilidad de las catecolaminas. Van a mejorar mi volumen sistólico, mi gasto cardíaco, mi presión. Shock compensado. Luego, también las catecolaminas aumentan la resistencia vascular, vasoconstricción, para mejorar mi presión. También las catecolaminas a nivel venoso producen venoconstricción. Y esto es importante en los trayectos venosos de las extremidades, porque de ahí se almacena sangre. Si hay venoconstricción en nuestras extremidades, la sangre que está almacenada va a ir a la circulación central por la venoconstricción de las catecolaminas. Entonces, las catecolaminas también aumentan mi precarga, porque están sacando sangre almacenada de mis extremidades, mejora mi volumen sanguíneo, mi gasto cardíaco y mi presión arterial. Entonces el compensado se mantiene por mecanismos de compensación. Ya hemos visto este, lo estamos volviendo a ver. Simpático, catecolaminas, precarga, contractibilidad, frecuencia cardíaca, resistencia vascular sistémica. ¿Qué otro mecanismo? No solamente es endocrino también, ¿no? La venoconstricción que les había dicho. También algo que se va a presentar es que la misma vasoconstricción, voy a aclarar esto, la vasoconstricción que producen las catecolaminas a nivel periférico va a ocasionar que exista un cierre de la arteriola precapilar, ¿no? Una vasoconstricción intensa en los tejidos que no van a ser importantes, la piel, el músculo, ¿no? Esto va a ocasionar que la presión hidrostática en el capilar disminuya y va a favorecer la entrada del líquido del intersticio. Y esto va a ocasionar también que mejore mi retorno venoso y mi gasto cardíaco. Entonces, las catecolaminas, por un lado, eh, venoconstricción, sacan sangre de las extremidades, lo dirigen a la circulación central. Vasoconstricción, van a cerrar las arteriolas en los tejidos que no son importantes y eso va a ocasionar que su presión hidrostática de ese lecho capilar disminuya. Y el intersticio, que si recuerdan tiene un porcentaje de agua en nuestro organismo, va a empezar a drenar la cantidad de líquido al intravascular. Y ese intravascular va a aumentar mi retorno venoso y mi gasto cardíaco. Esta característica de drenar el intersticio lo van a ver clínicamente cuando valoramos el signo de pliegue en semiología, ¿no? Vemos el signo de pliegue, vemos si hay pliegue, cómo están las mucosas, cómo están las conjuntivas, si está seca la lengua. Esos signos semiológicos son los que se producen por esta fuga de líquido del intersticio hacia el intravascular, tratando de mantener mi precarga en mi gasto cardíaco. Por eso viene la sequedad de piel, la fasis hipocrática que ven en semiología, que es esa fasis bien con las prominencias óseas bien detalladas, bien notorias, ¿no? Eso es por, estamos sacando líquido del intersticio para mantener mi precarga. Todo también por las catecolaminas. Luego hemos hablado del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo volvemos a ver ahora. Angiotensina aumenta la resistencia vascular sistémica, aldosterona retiene sal y agua. Entonces, eso quiere decir que aumentan precarga. Luego la vasopresina o antidiurética. Vasopresina, vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular sistémica. Antidiurética evita la diuresis, mejora precarga.
Entonces, eh, y estas respuestas que lo pueden ustedes completar. Miren, la respuesta al estrés, recuerdan que el estrés producía liberación de hormonas de cortisol, hormonas de crecimiento para que haya una gran cantidad de glucosa en sangre y la célula la pueda utilizar. También van a desencadenarse en esos mecanismos de compensación del shock. Entonces, al final, el shock compensado, ¿cómo se va a presentar? Normotenso, ¿verdad? Entonces, shock no es sinónimo de hipotensión, vamos a quedar aquí. Hay shock normotenso, es el shock compensado. ¿Cómo va a estar el shock compensado? Lo que hemos visto. Catecolaminas, taquicardia, presión arterial normal, vasoconstricción periférica, pulsos poco perceptibles, llenado capilar disminuido, piel fría, vasoconstricción periférica, las arteriolas se cierran, sale líquido del intersticio, entonces aquí además va a estar mucosa seca, signo del pliegue, va a haber también venoconstricción por las catecolaminas, trayectos venosos colapsados, piel y mucosas secas, la aldosterona y la hormona antidiurética que van a producir a nivel renal, oliguria y anuria. Entonces, el shock compensado va a ser aquel tipo de shock que va a estar normotenso, pero que yo lo puedo diagnosticar evaluando qué mecanismos de compensación se están activando. Si yo veo un paciente normotenso y lo veo frío, pálido, con pulsos poco perceptibles, taquicárdico, oligúrico, con piel seca, entonces pienso que está en una etapa de shock compensado, porque todavía no está hipotensando. Sus mecanismos hasta este momento van a ser suficientes para mantener su presión arterial. ¿Sí? Vamos a quedar aquí. Mañana vamos a hacer un breve repaso de esta clasificación de compensado, descompensado y irreversible. Y luego nos quedan dos clasificaciones más del shock, que es uno en relación a la microcirculación y otro que es la del daño celular de Trump, las fases de Trump del shock. ¿Sí? Muchas gracias a todos ustedes. Si tienen alguna duda, por favor, me la dicen en el grupo o a su representante. Gracias a todos y buenos días. Hasta luego, doctor. Adiós.